Hoy voy a hablar de hasta qué punto existe un problema de salud mental en los adolescentes en España, menores de 20 años, y hasta qué punto existe una relación o no causal con la tecnología. La primera pregunta que nos hicimos cuando empezamos esta iniciativa fue hasta qué punto existe una crisis de salud mental en los menores de 20 años. Hemos analizado los registros hospitalarios desde el año 97 hasta finales del año 2021 y hemos concluido que lamentablemente sí tenemos un problema. Hemos constatado como hay un incremento del 300% en enfermedades mentales en menores de 20 años. España se encuentra a finales de 2021 en el máximo de la serie histórica que hemos analizado. Estamos justo ahora analizando el siguiente año, el 2022. Además, nuestro estudio confirma que las menores de 20 años, las chicas, son las más afectadas. No solo son las que tienen una mayor incidencia de los problemas de salud mental, sino que además en el 95% de los casos tienen problemas asociados fundamentalmente con obesidad u otros trastornos alimentarios. Y por último, de forma muy preocupante, hemos observado cómo ha habido un aumento en los costes de la seguridad social dedicados única y exclusivamente a la hospitalización de menores de 20 años por problemas o diagnósticos primarios en problemas de salud mental del más del 500%. Un 75% de ese gasto se dedica también a chicas o a mujeres jóvenes. A mí me gusta hablar en el caso concreto de la salud mental de los adolescentes, de lo que yo llamo el cóctel venenoso, ¿no? ¿Y cuál es ese cóctel venenoso para los adolescentes y los más jóvenes? El que está compuesto de tres elementos. El primero es el acceso sin restricciones a Internet. El segundo es el acceso a ese Internet desde dispositivos móviles o tabletas considerados inteligentes, es lo que se conoce como smartphones. Y por último, el acceso a servicios digitales que no fueron diseñados pensando en la salud mental de los adolescentes, es decir, servicios que buscan maximizar el tiempo que estos jóvenes pasan en ellos y que incluyen elementos en su diseño de carácter adictivo. Como decía, existe un problema de salud, una crisis de salud mental entre los jóvenes de menos de 20 años en España. Aquí podemos observar la evolución de la incidencia en menores de 20 años, en chicas y chicos, desde el año 97 hasta finales del año 2021. En el color rojo tenemos chicas, en el color azul tenemos chicos, y hay dos puntos muy relevantes. En el año 2012, finales del año 2012, se produce en España un incremento muy relevante de la incidencia de salud mental en chicas, que se produce de forma progresiva, un poquito más retrasada, a lo largo del tiempo en los chicos. Y de nuevo hay un pico en el año 2020-2021, obviamente motivado por la crisis del coronavirus, del COVID-19. La gran pregunta que nos hicimos es qué ocurrió en el año 2012 para que empezara a producirse ese fenómeno. El 75% de los adolescentes entre 16 y 24 años, o sea, incluso adultos jóvenes, ya declaraban finales del año 2011, principios de 2012, el 75% declaraban un uso de Internet al menos 5 días a la semana. Esta es información declarada, por lo que decidimos hacer fue analizar de una forma mucho más exacta la capacidad que realmente tenían los jóvenes y los adolescentes de acceder a una Internet sin límite. Aquí vemos la penetración por hogares de Internet de alta velocidad, que en el caso de España se produjo entre el 50 y el 75% de los hogares en España entre el año 2008 y el año 2016. Lo que es muy interesante ver es que no es hasta el año 2012 cuando en todas las comunidades autónomas de España al menos el 50% de esos hogares tienen acceso a Internet. Y la cifra es el año 2012. Es decir, el año 2012 en términos de acceso sin restricciones a Internet de alta velocidad que permita consumir vídeos o servicios con una alta intensidad, en el 50% de los hogares de todas las comunidades autónomas esa capacidad no estaba instalada hasta el año 2012. Vamos a ver qué ocurre con los dispositivos inteligentes, porque también es muy interesante. Aquí vemos la evolución de las ventas globales de dispositivos inteligentes a nivel global, fundamentalmente en los primeros años, fundamentalmente en mercados occidentales. Y de nuevo lo que observamos es que en el año 2012 se produce un cambio de la tendencia, es decir, se produce una reducción de los costes y un mayor incremento, que como podemos ver es exponencial, en la venta de este tipo de dispositivos.
Si hacemos un poquito de memoria, es en torno al año 2012 cuando los chicos más jóvenes abandonan la BlackBerry y empiezan a utilizar tabletas, Androids, iPhones, etc. Y ahora voy a analizar hasta qué punto los servicios digitales que tienen elementos adictivos se encontraban también desplegados en qué momento en España. En esta gráfica podemos ver cómo desde el año 97 hasta el año finales de 2021 hay un despliegue de distintos servicios digitales, redes sociales, servicios digitales que tienen elementos similares a los de las redes sociales. Y de nuevo es muy interesante observar cómo es en el año 2012 cuando la mayoría de los servicios, con la excepción de TikTok, que se lanza en el año 2016, se encontraban disponibles para los jóvenes, ¿no? Así que el año 2012 es un año en el que en nuestra web se puede observar el informe completo donde demostramos la relación causal. Es un año donde se produce esa combinación, ese cóctel venenoso en el que hay un acceso a una internet de alta velocidad sin límites, hay por parte de los adolescentes, hay un acceso por coste a dispositivos que son inteligentes y por último hay un despliegue total de servicios digitales que no fueron pensados con la salud mental de los adolescentes. Ese año 2012 es justo el año en el que vemos un incremento significativo de la problemática, de los problemas de salud mental en adolescentes y especialmente en chicas, más allá del repunte que vimos durante el COVID. Esta información además está contrastada no solo por nosotros, hemos hecho una comparación de nuestros resultados con, por ejemplo, los resultados sobre llamadas con ideaciones suicidas o intentos de suicidio de la Fundación ANAR, que es una fuente de información por completo independiente de la nuestra. Y de nuevo, cuando analizamos sus volúmenes de llamadas, que son públicos, se encuentran disponibles en la Fundación, pues vemos que es en 2012-2013 cuando empiezan a haber un aumento de las llamadas en comparación con los años anteriores y un incremento significativo que se dispara de nuevo también en el 2021, como reflejan nuestros resultados de análisis de registros hospitalarios. La gran pregunta que ahora nos queda es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer como padres, como tutores? En nuestra web pueden encontrar información detallada sobre estrategias de cara a niños y de cara a la regulación. A mí me gustaría señalar de cara a recomendaciones para padres y tutores fundamentalmente 8. La primera es establecer límites de tiempo frente al uso de las pantallas por parte de los hijos o de los adolescentes, fomentar una comunicación abierta con ellos, mantenerse informado como padre o como tutor sobre cuáles son los riesgos de distintos servicios digitales, modelar comportamientos saludables, ser un ejemplo dentro de nuestras familias sobre cuál es el uso correcto y saludable de la tecnología, monitorizar la actividad online de los niños, proporcionar un apoyo proactivo, formar y educar al niño en el uso responsable de la tecnología, fomentar actividades offline. Una de las cosas principales a observar es si los niños dedican más tiempo a las actividades digitales que a las actividades offline, como por ejemplo hacer deporte o estudiar e incluso dormir. Y por último, enfatizar la ciudadanía digital. Tenemos derechos digitales que debemos comunicar a los niños para que se puedan también defender. Para reguladores, porque creemos que es muy importante también actuar desde el punto de vista regulatorio y que la sociedad civil sea consciente de esta problemática e impulse cambios en las políticas tanto nacionales como europeas. Lo primero, creemos que es muy importante poner fin a los algoritmos que utilizan de alguna forma elementos sociales como el like como una medida de relevancia o de difusión de contenidos para los adolescentes, prevenir la proliferación de ingeniería adictiva, de alguna forma características en los servicios digitales que lo que buscan es capturar la atención de los jóvenes para monetizarla, limitar y prohibir el uso de diseños interactivos que tengan características de comparación social, prohibir la recolección, almacenamiento y uso comercial de información de menores, detener la monetización de la atención de los menores, abogar por una visibilidad pública y por la transparencia de los algoritmos y en particular de los relativos a la inteligencia artificial, prohibir el desaliento sistemático de los intentos de los jóvenes de desconectarse de las redes sociales y por último responsabilizar legalmente a las empresas tecnológicas en términos de transparencia e informes sobre el impacto que realmente están teniendo sobre este colectivo que no olvidemos son niños o adolescentes, son probablemente débiles e incapaces de controlar y gestionar el uso de este tipo de servicios que tienen características adictivas. Muchas gracias por la atención y esto es todo.